de alguna manera la información compite por nuestra atención, porque no podemos prestarle atención a todo, ¿no? ¿Es demasiada? Bueno, yo creo que sí, que es verdad que es mucha y que tenemos que aprender a distinguir a cuál le prestamos atención y a cuál no, y sobre todo en qué escala de credibilidad la organizamos. Creo que eso es casi más importante que si es mucha o poca. Yo creo que es maravilloso que cualquier ciudadano pueda leer 70 periódicos de diferentes partes del mundo cada día, siempre y cuando sepa cuáles son periódicos y cuáles son páginas web creadas para intentar engañarle. Of course, the infodemic goes alongside a pandemic, and it's not just that there's lots of false or misleading information, it's that there's too much information and that people don't know who to trust. And that's difficult for journalists to recognize that in this age of too much information, maybe people aren't trusting newsrooms in the same way. But I think there is an opportunity to talk very openly with audiences to say, right now, we don't actually have consensus about many aspects of this virus. We're only 5 months in. And so there's still a growing science about what we know. And therefore, as a newsroom, how can we talk to audiences to say, this is what we know, this is what we don't know, this is what the science is currently researching. And I think, unfortunately, we've done too much of pretending that we're operating in a normal environment as opposed to an infodemic environment. And in an infodemic environment, we need to be much more honest about there's so much information, but much of that is not actually something that we can rely on, not because it's false, but because we don't have enough evidence yet to say there's a consensus. Con respecto a si hay mucha desinformación en el ámbito científico, considero que sí, y por varios motivos. Uno de ellos es, por ejemplo, que hay bastante incultura con respecto a la ciencia y con respecto a muchas cosas, ¿no? A otros ámbitos del conocimiento. Entonces es fácil que alguien sin suficiente cultura científica pues no sepa identificar cuándo algo es información o cuándo algo es desinformación. Luego, hay desinformaciones que calan especialmente bien porque son verdades a medias. Puede ser tan volumen tan grande de información, puede ser fácil que no lo puedas abarcar, que no lo manejes y que te genere estrés. Entonces, cuando tienes ese colchón de conocimiento básico, es mucho más fácil acceder al resto de la información y que no te parezca un bombardeo constante de coses que a lo mejor no entiendes o entiendes a medias. A mi el que em preocupa des de sempre ha sigut com entrenes a les persones perquè puguin navegar per una informació que els sobrepassa, no? I per tant, com tenen instruments o formacions i com estan entrenats per poder determinar a què li han de dedicar temps i a què no, no? És a dir, ara el que realment t'interessa és saber, diguem, o poder llegir una informació contrastada sobre menys coses. O sigui, de tenir la informació de tot a tenir informació d'allò que t'interessa més contrastada. I aquest és l'antídot de l'accés d'informació, és aquest, anar a menys fonts més contrastades. Yo creo que hay que tener en cuenta que la desinformación se crea por 3 razones básicas. Una, porque da dinero, porque a base de que tú publiques desinformación en tu web, la gente entra, ve publicidad y tú ingresas. La segunda es por ideología, porque que la desinformación genera un determinado estado de opinión que favorece unas ideas determinadas y tenemos que tener que eso esté ahí presente y que hay gente que está intentando manipularnos, ¿no? En ocasiones. Y la tercera es un poco más volátil, entre comillas. Yo creo que la hemos visto mucho en esta situación de pandemia, que tiene que ver con la reacción directa de la gente ante situaciones de miedo o de incertidumbre. El problema es que, bueno, la desinformación y los bulos son más sexys para nuestro cerebro ante esas situaciones de estrés que la información contrastada. Y al final, una acumulación de desinformación consumida genera ese sentimiento del que hablas tú, ¿no? Del estrés de la infodemia, porque hemos visto bulos que és normal que a qualsevol le den miedo, no? Ara hem vist que, efectivament, donar informació falsa respon a uns objectius polítics o uns objectius d'aconseguir uns resultats confonent a la gent. La millor estratègia és la de sempre, que és anar a les millors fonts,
anar a fonts que puguis considerar contrastades i, a més, fonts que fugin de la mera opinió. So that's the problem with social media and user-generated content, is that it's very difficult to say, oh, it's clearly distinct from professional media. It can often look similar, if not sometimes better than the professional media, and therefore people, they don't see a reason why they shouldn't trust it. Most of this content isn't fake, it's genuine, but used out of context, or it has a kernel of truth to it. And most of this content you would not describe as news. It's memes, social posts, videos. Nobody's trying to make it look like a news site. So the term doesn't really help, but more importantly, the term has been used as a weapon against the free and independent press, as a weapon to try and discredit them. And it's actually been very successful, because if you ask people on the street what's fake news, they won't say, oh yeah, these websites that are created to make money. They'll actually say, oh, CNN, New York Times, BBC. So the attacks on the media have worked. And so I think it's unhelpful as a term, because it actually plays into this narrative that it's used as a weapon against the very people who are trying to make sense of all this misinformation. So in a breaking news situation, there will be bad actors who are deliberately trying to push false information to journalists. They're pretending to be sources, they're pretending to be eyewitnesses, and they are deliberately sharing false information in the hope that they can hoax journalists and manipulate journalists. Or if they fail to do that, the second best option is the hope that journalists will debunk the information, because most journalists don't know how to debunk information responsibly. Cuando vemos una cabecera de un telediario, sabemos que lo que viene es información. Eso en Internet se difumina. No tenemos anclas que nos permitan saber si lo que estamos consumiendo es un medio fiable o uno no fiable. Creo que hay algunas cosas que son básicas que la gente tiene que meterse en la cabeza. Cuando a ti te llega una cadena de WhatsApp que no tiene ningún tipo de origen, de fuente de información fiable, lo primero que tienes que hacer es desecharla. O sea, no tiene sentido que pongamos la fiabilidad de nuestras creencias en una cadena de WhatsApp que no sabemos quién la ha hecho, que no sabemos de dónde sale y que no sabemos de dónde saca la información que tiene. Y cuando nos vamos a cosas un poco más allá, yo creo que la gente tiene que empezar a aprender a fijarse en los contextos, que no los vemos a simple vista en los móviles, pero que hay que prestarles atención. Hay que mirar las fechas, hay que mirar dónde estás leyendo lo que estás leyendo, si te suena de algo, si lo conoces. Las grandes exclusivas no las cuenta una web de la que nunca has oído hablar en Internet y nadie más las replica. Eso no ocurre. Los periodistas, cuando vemos una exclusiva, aunque la publique otro medio, la replicamos de manera automática. Tenemos que empezar a ir un poco más allá del titular. Estamos demasiado acostumbrados a esta idea de que cuando leemos en redes sociales nos podemos quedar con los titulares y nos hacemos una idea de las noticias, y las noticias hay que leerlas enteras, porque los titulares no son la noticia siempre está dentro, y si no está dentro es que el titular es mentira. Hay una serie de recomendaciones que son muy sencillas, pero cuando empiezan a colarse otras informaciones es cuando... pues eso, la gente empieza a probar otras cosas, pues desinformaciones del tipo, ¿se puede inactivar al coronavirus con lejía? Y eso lo transforman en, puede haber un tratamiento en el que te inyectes lejía, que esto se llegó a decir. Que seamos conscientes de que tenemos un modelo de negocio a día de hoy que no nos está funcionando y que lo que está creando es que la gente se vea todavía más incapaz de distinguir entre los medios fiables y los que no lo son. Si los medios de comunicación siguen recurriendo al clickbait, a los titulares engañosos y a ese tipo de tácticas que utiliza la gente que se dedica a desinformar con el fin de atraer la atención y luchar por esa atención de los espectadores, al final se lo ponemos mucho más difícil a la ciudadanía el distinguir entre los medios fiables i los que no, i además estamos rebajando la calidad del producto que hacemos. Quina és la funció dels periodistes? Doncs bueno, és una funció important com la de tothom que pot ajudar a treure una mica el gra de la palla. No? Llegeixes alguns articles que pots entendre que el periodista allò li ha portat com a mínim una setmana dedicat bàsicament a trobar les dades i contrastar-les i poder-les posar. Aleshores, quin mitjà avui en dia es pot permetre això? Jo crec que els mitjans convencionals no ho podran fer. L'espai que pot generar-se aquí és per persones, periodistes, que vulguin generar-se una certa credibilitat a partir de donar aquesta informació contrastada. I si no són periodistes individuals, grups, no? O sigui, grups de periodistes que es dediquin a trobar aquesta informació contrastada. El gran problema és el model de negoci, és a dir,
i amb com es cobra per aquesta feina, qui ho vol pagar. There was some really interesting research out of the Oxford Reuters study for the Reuters Institute for the Study of Journalism at Oxford this week that talked about news fatigue and that people are turning away from news about the coronavirus and news in general because everybody's life has become more overwhelming and therefore nobody necessarily wakes up in the morning and wants to read more news about more deaths. And so that's a real concern for newsrooms, many of whom are now struggling because advertising revenue is down. And we see that potentially page views are starting to decrease as well. So that's a problem from the business side. The challenge for those of us who are trying to navigate this space is that we have to kind of create our own lanes. So we have to create lists of people that we trust, newsrooms that we trust, health authorities that we trust, and we almost have to create those lanes for ourselves by doing the research and then finding ways to only read those sources. If you are new to this world or you don't have as much time, it's difficult to know who to trust, how to build, how to filter out quality information from less quality information.